Lección número 3 para el 18 de octubre del 2014. Soportar la tentación. Tema que toca muy directamente a la mente. Dice el versículo de memoria en Santiago 1:12. Bienaventurado, feliz el varón que soporta la tentación. Que soporta, que aguanta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, soportar. Cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Cómo recibiremos la corona de vida según este versículo de Santiago 1:12? Bienaventurado, feliz, con razón es feliz el que soporta la tentación, porque va a recibir la corona de vida, la cual va a dar Dios a los que le aman. Los que le aman soportan la tentación, los que le aman resisten la prueba. Tentación, prueba, igual, mira la similitud allí. Por eso es feliz el que soporta, el que resiste la prueba, porque recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a hablar de la tentación, vamos a hablar de esas pruebas. Ya en la primera parte, las primeras lecciones que estuvimos estudiando, primero analizamos quién es Santiago, ¿verdad? El hermano del Señor Jesucristo, el apóstol, el anciano, ese varón de Dios, columna de la iglesia primitiva. Vimos las bases, luego estuvimos viendo lo que es la prueba, gozaos en las pruebas. Aquí está, miren, parte del por qué gozaron en las pruebas, porque nos es prometida la corona de vida. Y a los que le amamos, resistimos por amor a Dios la prueba, la tentación. Y por eso el apóstol decía la otra semana, gozaos, ¿verdad? Cuando vuestra directamente, como dice la palabra allí, ¿verdad? Hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Nosotros hayamos resistido fuertemente todo, vamos a ser que perfectos y cabales, o sea, estar completo totalmente en verdad. Significa cabales en griego, ¿verdad? Sin que os falte cosa alguna. Con razón, ¿verdad? Tenemos que gozarnos en esas pruebas tan tremendas a las cuales somos sometidos unos y otros. Bueno, vamos a analizar esta lección. Siempre la introducción da a entender con mucha claridad. Uno nunca desea pecar, quisiera no verse expuesto a tentaciones, que es cuando hay la posibilidad de pecar, ya lo vamos a leer. Sin embargo, todos los días nos decepcionamos a veces de pensamientos inicuos que pueden pasar por nuestra mente, tentaciones internas, cosas que recordamos que no debiéramos estar recordando ni pensando en ellas, las presiones externas, invitaciones a pecar, y después que hemos hecho una decisión fuerte, de repente cedemos, no debiera ser, pero cedemos. Entonces a veces nos consideramos como si no sirviéramos, pero las pruebas muestran la debilidad que tenemos. Si no fuese por esas pruebas, por esas a las que somos sometidos, ¿verdad? No nos daríamos cuenta de qué estamos hechos, hermano. De oro o de simplemente monte. Las áreas infectadas de nuestro carácter solamente salen a relucir cuando vienen las pruebas y debilidades. Allí usted sabe qué le falta. Nos falta paciencia, nos falta valor, nos falta templanza, dominio propio. ¿Qué nos falta? Así en frío, estando bien todo, no nos falta nada. Es necesario que venga lo difícil para que la escoria que está escondida y que no nos damos cuenta, que está metida dentro del corazón, el calor de la prueba, como decía Pedro, eso fuerte que pareciera que quema el corazón, hace brotar entonces lo dañino, lo tóxico de nuestro carácter, de nuestra manera de ser. Entonces ahí nosotros clamamos al cielo cuando salen esas virutas, pedacitos así de hierro, diríamos, hablando de manera simbólica, cuando salen esas
esa naturaleza caída se asoma, le clamamos al cielo para que el Señor la queme definitivamente y quede extirpada. Por eso bienaventurado, ¿verdad? Feliz el varón que soporta la tentación, que resiste la prueba, porque va a recibir la corona de vida. Bueno, la raíz de la tentación. ¿Cuál es la raíz de la tentación? Nos mandan a leer Santiago 1, 13, 14. La palabra dice, Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno es tentado, probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, Santiago 1, sino que cada uno es tentado, es probado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que permite que seamos atraídos y seducidos es nuestra propia concupiscencia. Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué es concupiscencia? Todas estas palabras, ¿verdad? Somos atraídos y seducidos. Por eso dice, no digamos que somos tentados de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Santiago es enfático, dice el folleto. No solo Dios no es el autor del mal, sino tampoco es la fuente de la tentación. El mal, el más mismo, es la cuna de la tentación. De acuerdo con este pasaje, el problema reside dentro de nosotros, el mal que está en nosotros, la naturaleza caída que está en nosotros, que quiere no dejarse controlar por el Espíritu Santo. Y por eso es tan difícil de resistir. Pero si usted y yo resistimos, ¿qué nos prometió Dios? La corona de vida. Y muestra que el resistir y soportar, como decía el versículo de memoria, Santiago 1:12, es porque usted y yo amamos a Dios. Ya lo leíamos en el folleto. Entonces vamos un poquito aquí a analizar esto un poquito más profundo de lo que el folleto allí nos está planteando, porque es interesante en esta primera parte aclarar qué es concupiscencia, porque la palabra dice Dios no nos tienta, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Está claro que la concupiscencia es la causa. Vamos a leerlo directamente, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense que he hecho énfasis y he repetido porque concupiscencia, la palabra concupiscencia es clave. En griego se escribe epidesumia. Dos palabras que están allí, concupiscencia. Es poner el corazón por lo prohibido. Son los pensamientos pecaminosos. Concupiscencia es poner el corazón por lo prohibido. Es anhelar, es ansiar. Mire todos los sinónimos. Anhelar. Concupiscencia, que anhelar, ansiar, desear, sed, codiciar lo prohibido. Por encima de todo. Por eso estoy dedicando tiempo a analizar la palabra concupiscencia, ¿verdad? Porque de la concupiscencia es que Satanás halla la forma de atraernos y seducirnos. De nuestra propia la tentación viene de nuestra propia concupiscencia. La posibilidad de caer, que es lo que es tentación, ya lo vamos a leer, viene de nuestra propia concupiscencia. Y de esa concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces, concupiscencia, epidesumia, poner el corazón por lo prohibido, anhelar, ansiar, desear, sed, concupiscencia es sed, codiciar lo prohibido. Diríamos nosotros, concupiscencia es
anhelar lo prohibido, ansiar lo prohibido, desear lo prohibido, sed por lo prohibido, codiciar lo prohibido. Fíjese que le decía que estaba formado por dos palabras, epi, así como epidermis, la capa externa de la piel. Está arriba la epidermis, abajo está la dermis. Epi significa sobre, encima, griego. Y de sumas, pasión, con respiración fuerte, furor, ardor, ímpetu, fuerte. La otra parte de desumia. Parece que epi, por encima. Concupiscencia es que por encima de todo hay un furor, hay un ardor, hay una sed. Mire lo que es concupiscencia. Por encima de todo, de principios, de reglamento, de que me dijo el fulano, perencejo, me dijo el pastor, mamá, papá, la esposa, el amigo, el anciano. Por encima de todo eso está mi anhelo, está mi ansiar, mi desear. Tengo esa sed, tengo esa codicia por lo prohibido. Por encima de todo. Y así como con un furor, con una respiración fuerte, es que me provoca, es que quiero hacer esto. Eso es concupiscencia. Cuando eso se alborota, cuando eso se despierta por la tentación que está frente a nosotros, entonces somos atraídos. Y finalmente, ¿qué? Somos seducidos. Desde el exterior se manifiesta una cantidad de variables que nos seduce. Pero ¿qué es lo que hace posible la seducción? Hermano, el anhelar, el ansiar, el desear, el tener sed, el codiciar, lo que yo sé que es prohibido por Dios. Si yo no tengo sed, anhelo, ansia, codicia, y no pongo mi corazón por encima de lo que es recto, y lo pongo hacia lo prohibido, ahí viene el pecado. Por eso se dice, es responsabilidad de nosotros, porque nosotros le damos pie a que se despierte ese anhelo, esa sed, esa pasión, ese ímpetu por encima. Desumia, epi significa por encima, y desumia en el mismo griego, ¿qué significa? Una pasión fuerte, un furor, un ardor con respiración fuerte. Se desumia, viene de ímpetu, de subo, respiración fuerte, que se hace fuertemente. Es tremendo, ¿verdad? Y quiero decirle lo que el comentario bíblico de manera maravillosa también nos dice. El de subo ese es ímpetu, ¿verdad? Furor, con respiración fuerte, un deseo pero tremendo, diríamos. Bien lo que dice el comentario bíblico de Santiago 1.14, una partecita. El origen de toda tentación es la sed, que sería que la concupiscencia, por lo que es malo. Esperamos decir, la concupiscencia, la codicia, el anhelo, el deseo, el ímpetu, por encima de todo, por lo prohibido. Ardor, deseo del corazón, por encima de todo, por lo prohibido. Ahí es donde se origina el pecado. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que no permita que ese ardor, que ese furor, que ese anhelo, que esa respiración terrible por aquello que es prohibido, cualquier cosa que usted sabe que es prohibida por Dios y que yo sé también, solo sentimos nosotros que se quiere allí levantar aquello. Inmediatamente cuando aquello quiere levantarse, esa sed por lo malo, yo no dejo que se despierte totalmente esa sed. Inmediatamente clamo al cielo. Pero si me gusta lo que estoy contemplando, si me gusta el pensamiento prohibido, lo voy a coquetear. Y ahí viene otra serie de pasos que vamos a ver en la parte del día lunes. Dice esa misma, aquí dice bien claro en esto, hermano, para que vea que el pecado comienza aquí en la cabeza. Está aquí en nosotros, esa naturaleza caída que ruge, que anhela, que por encima de todo quiere hacer su voluntad y no la de Dios. En Efesios 6:17 y el Salmo 119:11 y Lucas 4:8, ¿qué tema común se ve en estos textos? Bueno, dice, tomad el yelmo, dice Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios para poder combatir y vencer. En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar
la salvaguarda de que amemos la ley de Dios y podemos soportar esa tentación. Y luego, en Lucas 1, 4, 8, vemos cómo Jesús se defendió, ¿verdad? Cómo Jesús pudo vencer frente a Satanás. Dice, los pasajes de Santiago, separa claramente la tentación de pecado. Ser tentado desde adentro no es pecado. Aún Jesús fue tentado. El problema no es la tentación misma, sino cómo respondemos a ella. Entonces, fíjense lo que es tentación. En términos ya del Espíritu Santo revelado en el Espíritu de Profecía, Mensaje Selecto, tomo 3, página 159. Mensaje Selecto, tomo 3, el capítulo La Encarnación. Perdón, la página 149, libro Mensaje Selecto, tomo 3, el capítulo de la Encarnación. Mire cómo dice la palabra, el Espíritu Santo hablando, pues. Si no hay una posibilidad de ceder, la tentación no es tentación. Tiene que haber una posibilidad de ceder, pues si no, no es tentación. La tentación se resiste, ¿cómo? Cuando el hombre se ve poderosamente persuadido a cometer la acción errónea, poderosamente persuadido, el ardor, aquello pareciera que lo está trayendo, hermano, y usted como que va a perder el juicio, va a pisotear las cosas de Dios, persuadido a cometer la acción errónea, y sabiendo que él puede cometerla, sabiendo que uno puede caer, esa es tentación. Resiste por la fe, aferrándose, soporta, ahí donde viene soporta, resiste, o sea, por dentro el cuerpo quiere hacer lo malo, pero usted resiste por la fe, aferrándose firmemente al poder divino. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. Página 149, Mensaje Selecto, tomo 3, capítulo de la Encarnación. Así que sentir que está siendo probado, que como que le provoca hacer, no pecó, hermano. Ahí es donde se resiste. No voy a dejar que ese ardor, que esa epidesumia, como que en inglés, en griego, que por encima, con una pasión fuerte, yo anhelo, tengo sed por lo prohibido. No voy a permitir que mi naturaleza caída se sacie de lo que Satanás me está proponiendo, de lo que en mis pensamientos pecaminosos quisieran practicar. No, hay que cerrar la puerta a esos pensamientos cuando van saliendo, cuando se quieren tomar posesión de la cabeza. Es maravilloso, ¿eh? Cuando vamos entendiendo estas cosas. El día lunes, apegadito, cuando la concupiscencia concibe. Lee Santiago ahora 1, 13 al 15. Continuamos la lectura. Dice la palabra, vamos a leer del 13. Pero aquí nos mandan a leer qué pasa cuando la prueba no se resiste y no le ponemos mucho cuidado. Bueno, cuando alguno es tentado, dice el versículo 13 de Santiago, capítulo 1, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ya analizamos la palabra concupiscencia, de su propio, ¿qué? Diremos nosotros, deseos, ardor, sed, codicia, por encima de todo, tengo ese anhelo por las cosas prohibidas, de su propio anhelo, ardor y sed por lo malo, por las cosas prohibidas, que la estoy sintiendo yo, soy atraído y seducido. O sea, cada uno es tentado por eso. Entonces, esos deseos, la concupiscencia, dice el versículo 15, entonces, esos deseos prohibidos por lo malo, ese anhelo, ese ardor, ese sed por lo malo, esa pasión, ese ímpetu, eso se llama concupiscencia, por lo prohibido, por lo que Dios dice que no debo hacer, después que ha concebido, ¿y qué es concebido?
Concebido en griego es sulambano, significa atrapar, capturar, adherir. Viene de sum, unión, juntar, y lambano, echar mano de, posesión. Entonces leyéndolo sería entonces la concupiscencia, ese ardor, esa sed por lo malo, por las cosas prohibidas por Dios, de que ha sido atraído y seducido, después que ha echado mano a ese pensamiento y ha permitido que se arraigue allí, ha echado mano, ha concebido, ha atrapado, ya se quedó cautivado, seducido y cayó en la trampa de saborear, de disfrutar aquello que le está convenciendo que es muy atractivo, pero que es prohibido. Cuando del dicho al hecho, cuando del pensamiento aquí que se está imaginando usted y usted lo acepta, que eso se posesione, que es lo que significa también concebido, después que ha concebido, después que se ha posesionado ese pensamiento malo, ¿verdad? Y se metió de frente en la cabeza suya y mía, hermano, da a luz al pecado. Ahí es donde se produce el pecado, cuando ya el pensamiento es algo sabroso, cuando solamente pensar en algo prohibido nos hace sentir bien, y de allí viene el paso definitivo, y el pecado siendo consumado, y el pecado habiendo crecido, habiendo ya echado una buena raíz allí, da a luz ¿qué? La muerte, porque ahí pasamos a la acción. Pero primero se produjo esta sed, se produjo ese ardor, esa concupiscencia, pues, en otras palabras, y por tener esos deseos malos en nuestro corazón, por eso que tenemos que pedir al Espíritu Santo que elimine esos deseos de nuestro corazón, somos atraídos y seducidos, y luego somos atrapados. Nos encanta aquel pensamiento, y al meterse ese pensamiento ya sin ningún tipo de freno, porque quedamos hechizados por aquello que estamos observando, aquello que nos llama la atención. Fíjate que no quiero colocar ningún ejemplo, que cada quien coloque la debilidad que le atrae. ¿Qué ocurre allí entonces? Hermano, el hermano cayó en ese pecado, tan bueno que se veía. Da a luz, crece el pecado y lo cometemos. ¿Entiendes? Si nos gusta mucho mirar mujeres, vamos a terminar haciendo prácticas indebidas, fornicación o adulterio. Si nos gusta mucho la plata, vamos a terminar robando. Si nos gusta mucho la mentira, vamos a terminar mintiendo y mintiendo continuamente. Si nos gusta mucho engañar, ser más vivo que los demás, lo vamos a seguir haciendo. Si nos gusta mucho responder mal, pelear, vengarnos, todas esas manchas de carácter, ligeros de lengua, hermano, quedamos atrapaditos, y al quedar atrapados practicamos todo eso a lo cual estamos siendo atraídos. Pero como decía el versículo de memoria, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la prueba, que resiste, que soporta la tentación, que resiste la prueba. ¿Por qué feliz? Porque Dios le va a dar la corona de la vida, la que le ha prometido a los que le aman. ¿Entiendes? Qué bonito, ¿verdad? Cuando estas cosas se van entendiendo dentro de esta dimensión. Dar a luz, dice el folleto, cuando se nutre un deseo equivocado, cuando se sacia esa concupiscencia, tiene sed por lo malo, cuando se nutre, el pecado es concebido como un bebé, y el pecado, dice aquí, cuando ha crecido, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Dice también, el pecado es como un cáncer, se adueña del cuerpo y lo consume. Todos lo sabemos, porque todos fuimos arruinados por el pecado. Nuestros corazones son malos y no podemos cambiarlo. Por naturaleza humana es así. Sin Cristo renovando, transformando nuestros corazones, somos malos por naturaleza, no como la corriente de la filosofía humanista. Allá del siglo XVIII y XIX, los hombres nacen buenos, lo hace malo es el medio ambiente.
el círculo familiar, la sociedad. Eso es mentira. Uno nace con una naturaleza caída, uno nace con una naturaleza egoísta. El niño llora y grita, patalea para que le den comida, y si no le dan se pone bravo, que es él. Todo, y si usted lo acostumbra así, todo él quiere que gire alrededor de él. Y se hace grande y cree que la sociedad tiene que estar al servicio de él. El día que la sociedad, algún actor que no sea su mamá ni su papá, no lo atiende como lo atendía mamá y papá, que le complacían todo, se hace enemigo de la sociedad. Eso está en conducción del niño. De allí que al niño que se le da todo lo que pide, esos son los más ingratos con los padres, son los menos responsables con los padres. Parece una contradicción. Se complace en todo para hacerlo sentir bien, pero ese es un daño que se le está haciendo. Se le hace egoísta, se cree con un derecho que todos tienen que ser así. No es un acto de amor el que está haciendo el padre y la madre, de generosidad. No, es un derecho que él tiene. Tienen que amarme, tienen que vestirme, tienen que darme comida incondicionalmente. Haga lo que yo haga, tienen que, para eso me trajeron aquí a este mundo, para alimentarme, para vestirme, para educarme. No importa lo que yo haga. Es totalmente del diablo. Entonces los padres se comen ese cuento. Indirectamente el hijo le está diciendo eso, pues. El padre es un esclavo de él. Los hijos piden lo que sea y hay que dárselo. Resulta que cuando van a la escuela, cuando salen a trabajar más adelante, usted sabe que no es así. A nosotros nos ponen condiciones. Uno puede ser un profesional, pero uno está sujeto a reglas y normas dentro de la empresa, institución que uno trabaja. Uno tiene que cumplir un horario. Uno tiene que rendir cuenta de la eficiencia, del talento o don para la cual se le empleó a uno, en la institución, en la iglesia, en cualquier sitio de trabajo. Pero no es así como en la casa, porque que podemos hacer lo que sea, no hay reglas, no hay normas, las violamos, pero tienen que darnos lo que nosotros queremos. La vida no es así. Entonces Elena White dice, se le causa un gran daño. A los que más se complacen son los más ingratos que pueden haber. Entonces no nos trae nada bueno, ¿verdad? Esto de estar dándole gusto al cuerpo, porque entonces sumergirnos en el egoísmo parejo, y por eso no tenemos chance de vida eterna. Y repito, la naturaleza humana es así, egoísta, nacemos malos. Si no está Dios transformando el corazón, hermano, es yo. Desde que nacemos hasta que nos morimos, si Cristo no está en el corazón. Bueno, ya ustedes saben lo de Adán y Eva también, nos matan a leer aquí Génesis 3, 1 al 6. La triste historia, ¿verdad? Dios le advirtió, Dios le dijo. Y después que pecan, ellos consideran que también se esconden delante de Dios. Pero pretenden estar, como se dice, vestidos, pues, que significa sin pecado. Hacen aquellas vestiduras de higuera. ¿Quién le enseñó que ustedes estaban desnudos para que se estén tapando? O sea, como si todo estuviera normal. ¿Por qué se avergonzaron el uno del otro? No se avergonzaban antes que los rodeaba esa luz. No que estuvieran desnudos físicamente, la luz los rodeaba. Cuando pecan, esa luz se quita. Entonces, el pecado seduce, el pecado atrae, el pecado busca la manera de atraparte a ti, conducirme a mí a la destrucción, como si fuera un ser humano. Mira lo que dice Pablo. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Vale? No reine pues el pecado en vuestro corazón, en vuestro cuerpo mortal, de modo que están habitando el pecado en nosotros, la separación de Dios, de modo que lo obedezcáis, como si fuera cuando Él reina a nosotros, ¿verdad? Le vamos a obedecer en sus concupiscencias, como si el pecado es el autor de la concupiscencia. Entonces está metido en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Hay que matarla, no debe reinar, no debe predominar, para no obedecerle en los deseos, en las pasiones, en los ímpetus, en la sed por el mal. Cada vez que hay un pecado, es como un ser que se posesiona de nosotros y anhela lo malo. Pero como traemos esa naturaleza caída, que no es de Dios, la heredamos después que Adán y Eva pecó. Esa naturaleza caída tiene anhelo, tiene sed, es esa concupiscencia por lo malo. Entonces, cuando el pecado reina en nosotros, es una trampa mortal, porque el pecado
su concupiscencia va a reinar en nuestros corazones. Entonces, tener naturaleza humana nos lleva a tener que depender de Dios todos los días, porque ella anhela lo malo, ella ansía lo malo, poniéndolo como un cuerpo, una posesión dentro de nosotros, como el pecado, como una posesión que se mete y hace posible que nos llame la atención, nos atraiga lo prohibido, lo perverso. Y recuerde que todos somos pecadores. Tenemos tendencias al pecado. Esa tendencia al pecado, el pecado tiene concupiscencia, mira como lo ilustra el apóstol Pablo, tiene concupiscencia, tiene deseos pecaminosos por encima de todo, de Cristo, de la ley. El pecado quiere que tú lo satisfagas, tomando decisión a favor de él. Es tremendo, y es como un rey. Por eso dice, no reine, porque quiere reinar. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal no debe reinar, de modo, o sea, no debe reinar de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia que tiene el pecado, ¿verdad? Palabra de Dios, Romanos 6, 12. Hermoso, ¿verdad? Cuando estas cosas se van entendiendo. La parte del día martes, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién proviene? Proviene de Dios. Dice, aunque el pecado da a luz la muerte, aquí viene como una contradicción, ¿verdad? Un antagonismo. Dios es la fuente de vida. Dice que Santiago 1.15, lo que estamos estudiando, termina, Santiago 1.15, perdón, esperen que lo busque aquí rapidito. Santiago 1.15, palabra de Dios. Termina entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumido da a luz la muerte. Entonces viene el 16. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva, dice el versículo 17, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire la concatenación de los textos. Mientras el pecado produce muerte, cuando reina, cuando se apodera como un ser, cuando esa concupiscencia reina en nuestro corazón, lo que nos lleva es a la muerte. Pero Dios, que nos da, dice aquí, Dios nos promete nada menos y nada más que vida eterna. Entonces dice, amados hermanos, versículo 16, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo bueno, inclusive la salvación, Dios nos da, como en contraste con la muerte que nos ofrece el pecado. Sigue diciendo la lección del día martes, vuelvo a repetir. Como Pablo, quien habla de la salvación como el resultado de la gracia de Dios, Romanos 1, 3, 22 y 24, y otros textos, Santiago 1, 17, llama a la salvación una dádiva. Pero más, en el versículo siguiente, Santiago da a entender, deja bien claro, que la salvación, este nuevo nacimiento, es el resultado del propósito y la voluntad nada menos que de nuestro Dios para con nosotros. Dice, por su propia voluntad nos hizo nacer, qué bonito, ¿verdad?, mediante la palabra. Continuidad, ¿verdad? De su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Santiago, mientras que la concupiscencia nos lleva a la muerte, la buena dádiva de Dios, el regalo de Dios que es la salvación,
es algo de su propia voluntad, de su propio deseo de que el hombre se libere de esa esclavitud, esa concupiscencia que es la de origen de toda tentación. Y nos dice tan bonito, ¿verdad? El versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y por la palabra de verdad nos hizo nacer. Nacimos. Fuimos salvados del mundo a través del nuevo nacimiento. Y ahí comenzamos. El bautismo es tan interesante. Es una muestra de que comienza el camino de la salvación. Hemos sido salvados del mundo. Ya morimos al viejo hombre. Ya somos otro hombre, otra mujer, que son mujeres, para caminar en santidad en las cosas divinas. Dice, ¿cómo se compara la representación de Santiago con la descripción de Pablo y de Pedro del nuevo nacimiento? En Tito 3, 5 al 7 dice el apóstol Pablo: Cristo nos salvó por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración a través del Espíritu Santo, por el lavamiento. Está viendo el nuevo nacimiento, ¿verdad? Del bautizo. En Tito 3 al 5 al 7, primera de Pedro 1, 23, Pedro dice: siendo renacidos por la palabra, tal como lo decía el apóstol Santiago, ¿verdad? Jesús, dice el folleto, Pablo, Pedro, Santiago, todos conectan la salvación con el nuevo nacimiento. Todo el propósito de Dios en el plan de la redención es reconectar a los seres humanos golpeados por el pecado y quebrados, conectarlos con el cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Es decir, nuestro Padre de las luces nos ama tanto que aún sin ser no merecedores nos da toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:17. El mejor de todos los dones nos da Jesús y el nuevo nacimiento que Él ofrece. Por eso dice que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. La salvación está conectada directamente con el nuevo nacimiento, que es el bautizo. Nos hace recordar por lo que Lutero decía, que esto no tenía nada que ver con el evangelio. Y mire cómo Santiago está hablando aquí del nacimiento por la palabra, que también Juan lo dice. Vamos a leer lo que dice Juan. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, mire, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados ¿por qué? De Dios. Son engendrados por Dios, por el cumplimiento de su palabra a través del nuevo nacimiento. Qué maravilloso, ¿verdad? El día miércoles, apegadito allí, ¿verdad? El versículo 19 y 20 de Santiago capítulo 1. ¿Qué punto importante se presenta aquí? Dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, tardo para irarse. La ira, termina el versículo 20, no obra la justicia de Dios. El apóstol Santiago viene hablando ya al final que somos nacidos, ¿verdad? Por la palabra. Vamos a leerlo. El versículo 19 decía, el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es el versículo 19 que nos estamos dando a estudiar ahorita, este día miércoles. Por esto, mis amados hermanos,
por esto que acabo de decir, que nacimos por la palabra de Dios, por la voluntad de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces el versículo 19 y 20, que toca con esta parte del día miércoles, nos toca entonces otra vez la palabra y nos dice: por esto, como consecuencia de que somos nacidos de Dios, de que Dios es el que nos da toda buena dádiva, que es el que nos salva, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El tema aquí del hablar, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios tiene poder, pero también, dice el folleto, tienen las palabras humanas. Cuán a menudo hemos dicho palabras que más tarde hubiéramos querido poder retirar. Lamentablemente, solo percibir cuán dañinas pueden ser las palabras equivocadas y cuán destructiva es la ira, poco nos ayuda a sujetarnos bajo el control. Después, dejados a nuestras propias iniciativas, nunca podemos cambiar realmente. Por eso es necesario escuchar más a Dios, permitirle que obre en nosotros. Dice, en contraste, surgen problemas cuando dejamos de escuchar a Dios y a los unos a los otros, sea en el hogar, sea en el trabajo o en la iglesia. Siguen luego las discusiones. Cuando dejamos de escucharnos, cuando eso sucede, el hablar comienza a acelerarse y aumenta la ira. Estas comunicaciones pecaminosas, como los deseos interiores no controlados de Satanás, Santiago 1, 14, 15, nunca podrán producir la justicia de Dios. Por eso, Santiago pone lado a lado la justicia de Dios y la ira humana. Mientras dependamos de lo que surge de nuestra naturaleza pecaminosa, el poder creativo de la palabra de Dios se bloquea y nuestras propias palabras, que no ayudan a veces a hacer, que a veces nos hacen doler, surgen en su lugar. No es extraño que después de hablar acerca de todo lo que el Padre de las Luces hace por nosotros, al darnos una vida nueva, Santiago diga que seamos cuidadosos con lo que decimos. Dice que nos enseñan los siguientes pasajes acerca de las palabras. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Isaías 54 dice, Dios me dio lenguaje de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará, dice Isaías 51, despertará mañana tras mañana, despertará mis oídos para que oiga como sabio. Qué maravilloso, ¿verdad? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas deben salir de nuestra boca. Y Colosenses 4:6. La palabra siempre tiene que darse, dice, con gracia. Entonces, consejo práctico del apóstol Santiago frente a esa bendita palabra de Dios, ese regalo maravilloso, el don de la salvación, que fluye de la palabra de verdad que el apóstol Santiago está diciendo. Entonces nos manda a tener cuidado con lo que estamos hablando.
como las palabras airadas no obran justicia. En la medida que nosotros nos airamos al hablar, contradecimos la justicia de Dios. No tiene eso va, choca con lo que es la justicia de Dios. Ser justo no va con el que se pone bravo de una manera rápida, con el que no sabe oír. Por eso el apóstol de una manera clara lo decía, ¿verdad? Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, cueste para llegar a una ira, pues eso debe tardar mucho, pues, de la manera que no se produzca. Debemos no rápidos para hablar, sino tardos para hablar, prontos para oír. Hay que primero oír antes de hablar. Y bueno, algunas cosas que ayudan a una persona que entonces le hable a uno airado, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira, y es Dios quien me dio lengua de sabios. De Dios donde viene todo esto, hermano. Nosotros lo que viene es ira, rabia, como dice Efesios, somos por naturaleza hijos de la ira. Finalmente el jueves, Santiago 1:21 dice: ¿qué función tienen las palabras en lo que Santiago está diciendo? Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dando toda esa basura, todo ese poco de palabras indebidas, todo ese poco de palabras incontroladas, solamente así Dios puede implantar ¿qué? Su palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, como consecuencia, mira como después que nos ha hablado de la lengua, o sea, de esta parte de la lengua, de las palabras que decimos, por lo cual, como consecuencia de lo que he dicho en el 19 y 20, el 21 dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, tanta malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que ya habló en el versículo 18, la palabra implantada. Tal cosa. Desechando toda inmundicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas, por implantación de Dios. Ese que no es humano, no es que vamos a hacer obras de justicia o obras de X y Y para poder Dios implantar eso y producir en nosotros una conducta transformada. La implantación no es obra de nosotros, es obra de Dios, pero tenemos que hacer una parte. Todo viene de Dios. La palabra implantada, el nacimiento viene de Dios, la dádiva viene de Dios. Miren la salvación que está hablando Santiago allí, pues. Dice, parte final de este día jueves, este versículo concluye todo lo que ha dicho hasta aquí sobre la fe, la salvación. Es una apelación a poner a un lado toda impureza y separarse de la maldad. La orden desechar se usa 7 de las 9 veces que aparecen en el Nuevo Testamento para separarse de lo malo, malos hábitos que no tienen lugar en una vida sometida a Cristo. Romanos 13:12, etcétera, etcétera. También puede referirse a quitarse la ropa, Hechos 7:58, y puede implicar el sacarse los trapos de inmundicia del pecado. Correcto. De hecho, la palabra inmundicia aparece en Santiago como los trapos de la inmundicia de los pobres, en contraste con la vestimenta brillante y limpia de los ricos. Santiago 2:2. Como Jesús, Santiago censura la tendencia humana a estar muy preocupados por la apariencia exterior, porque Dios se interesa por sobre todo por la condición de nuestros corazones.
que estamos viendo aquí, ¿verdad? Como salvados para recibir, el título de esta parte del jueves, recibir la implantación, bueno, esa palabra, esa vida misma de Dios dentro de nuestro corazón y permitir que el Evangelio haga la obra, la transformación. Por eso el apóstol lo hace en términos claros. Primero, a raíz de todo pecado comienza en nuestra concupiscencia, y luego eso, si se atesora, se mete dentro de nuestro corazón y nos mata porque practicamos el pecado. Finalmente Dios en su inmenso amor nos regala ese plan de salvación. Toda buena dádiva viene del cielo para salvación nuestra, y todo esto es posible cuando la palabra se implanta en nuestro corazón. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Nuestro vocabulario dice, por lo tanto, debemos ser pronto para oír, tardo para hablar, para airarse, porque la ira no tiene nada que ver con la justicia, eso se contrapone. Y de allí las recomendaciones que entonces el apóstol Pablo da para tratar y el salmista, ¿verdad? Para que esas palabras airadas, para que lo que significa, pues el origen de esas buenas palabras viene de Dios, pero la concupiscencia, el pecado hace posible que nos desconectemos de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente, cuando dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Salvados para recibir la palabra implantada. Pero en términos prácticos, toda inmundicia, toda malicia, todo rasgo de carácter, sospecha, justificación propia, malos hábitos. Dice que el apóstol es práctico, hay que desechar todo eso para que se implante esta palabra en nuestro corazón. Y tener la implantación de esa palabra, experimentar camino de salvación, implica ser pronto para oír, tardo para airarse, pronto para oír. Hay que saber oír, tardos para hablar, tardos para airarse. O sea, es en términos prácticos, pues. Y ya de antemano el apóstol nos dijo anteriormente de que el problema del pecado es un problema de nosotros, y por eso tenemos que pedir a Dios para resistir como una posesión, pues, lo que es el pecado dentro de nuestro corazón, que tiene concupiscencia, que es el que hace posible el fácilmente ser atraído por las tentaciones exteriores y los interiores, porque hay pensamientos que ya, prácticas que hemos hecho negativas. Entonces el recuerdo y una cantidad de estímulos de lo que vemos, de lo que oímos, en nuestra mente se pueden estimular, y se estimulan cosas que anhelan separarse de Dios, que tienen sed de lo malo. Por eso el título de la lección, ¿verdad? Soportar, resistir toda esta concupiscencia perversa que es la que hace posible separarnos de Dios. ¿Para qué? Para recibir la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Y en términos prácticos, que esa palabra implantada haga posible esa transformación, y que si hay una palabra implantada que nos permite ese nuevo nacimiento, toda nuestra práctica en palabras, en el hablar, es transformado, es una expresión de que hemos nacido de nuevo para caminar en santidad. Dios bendiga a su pueblo.